Mi padre era policía. Lleva jubilado unos 5 años y, aunque suele ser reacio a hablar de sus viejos tiempos, de vez en cuando me tomo una copa de más y llego a casa y me lo encuentro borracho sentado a la mesa de la cocina. Lo saludo rápidamente y se esfuerza por contarme sus experiencias. Normalmente sonrío y asiento con la cabeza mientras me apresuro a excusarme y me voy a la cama. Anoche decidí sentarme con él. Siempre he tenido miedo de que me hablara de algo. Sin embargo, estoy a punto de graduarme de la universidad y planeo mudarme dentro de un mes, más o menos. Tal vez por eso me senté. Ojalá no lo hubiera hecho. Para contextualizar, me remonto unos años atrás. En el otoño de 2012, yo era un junior en la escuela secundaria. Mi grupo principal de amigos estaba formado por 4 personas, sin contarme a mí, Peter, Clark, Ryan y mi mejor amigo de la infancia, Foster. Los otros 3 se unieron a nosotros alrededor de la escuela media, pero Foster y yo siempre mantuvimos un vínculo especial, habiéndonos conocido desde niños en la escuela secundaria. Todos hacíamos todo juntos. Foster fue el primero en sacarse el carné y ya tenía un coche preparado para él. Por muy tranquilos que fueran sus padres, no eran los tutores más responsables o vigilantes. En realidad eran bastante negligentes como resultado. En el momento en que obtuvo su coche, la pandilla se escapaba cada semana para pasar el rato, beber un poco o fumar. Ya sabes, simplemente ser adolescentes. La noche en que todo se fue al garete, iba a ser más de lo mismo. Me desperté de un tirón al oír el zumbido de mi teléfono. El nombre de Foster apareció en la pantalla y una sonrisa se dibujó en mi cara. «Creía que no te apetecía esta noche», le dije. «Sí, cambio de planes», respondió. El sonido de su voz me dio la sensación de que no estaba de muy buen humor. «Bueno, llama a los demás. Hasta ahora solo tú y Ryan», jadeó. «Va a tu casa y os recogeré juntos. Como siempre». Después de colgar el teléfono, empecé a vestirme rápidamente mientras intentaba no hacer ruido para no despertar a mi padre. Ryan vivía a un par de minutos de mi casa, así que normalmente iba andando y nos recogían juntos. Una vez lista, me asomé por la ventana y vi la silueta de alguien que se acercaba a mi casa. Cuando la sombra se acercó, levanté la ventana en silencio. Podía oír el arrastrar de los pies de alguien que subía por el lateral de la casa hasta mi habitación del segundo piso. La ventana estaba por encima de la mesa exterior de la cubierta, lo que facilitaba izarse hasta el tejado. Un puño salió hacia mí y lo agarré rápidamente. «¿Qué demonios estás haciendo?», fruncí el ceño en silencio. Ryan se inclinó hacia adelante y su pálido rostro quedó iluminado por mi lámpara. «Lo siento, tío», tartamudeó, demasiado concentrado, supongo. Creía que la ventana estaba cerrada. Trepó con cuidado por mi ventana y se puso de pie. «¿Te ha sonado Foster?», dijo. «Sí, en realidad», le contesté. «Probablemente se peleó con sus padres. Ya conoces esa vieja historia». «Pues sí, no se toman nada en serio», dijo Ryan. «Mira, sus padres son guays y todo eso, pero a veces parecen niños que han tenido un hijo. ¿Recuerdas aquella vez que se desmayaron en aquel bar y se fueron a un hotel sin decírselo? Tenía 12 años cuando pasó eso. Si Foster hubiera decidido llamar a la policía, se lo habrían llevado». Asentí con tristeza. Como dije antes, sus padres son fríos y por mucho que le quiera, han hecho muchas cosas cuestionables. Me consideran de la familia como yo también los considero a ellos. Pero eso no significa que no me hayan enfurecido con lo que le han hecho pasar a Foster, a veces. La noche a la que se refería Ryan, Foster me llamó y hablé con él durante toda la noche. Le dije que llamara a la policía, pero no quiso. Llegaron a casa a la mañana siguiente y actuaron como si no hubiera pasado nada. «Supongo que cuando tienes unos padres así tienes que madurar rápido o hundirte», dije. Ryan asintió con la cabeza. Esperamos otros 15 minutos hasta que los faros del coche de Foster's pudieron verse a través de los árboles. Ryan y yo salimos por la ventana y avanzamos en silencio por el patio.
Una vez en el coche, Foster continuó por la carretera. Me coloqué en el centro del asiento trasero con Ryan a mi derecha y Peter a mi izquierda. Le di un golpecito a Foster en el brazo. ¿Cómo nos sentimos esta noche? Le oí murmurar algo en voz baja, pero no pude entenderlo. Clark, que iba en el asiento del copiloto, se volvió un poco hacia mí con los labios fruncidos y se encogió de hombros. Algo sobre sus padres, respondió en voz baja. Cuando me llamó pude oír a su madre decir algo mientras colgaba muy rápido. No sé lo que dijo, pero no sonaba muy feliz. Estoy seguro de que el infierno nos dice en el lugar. El lugar donde pasábamos el rato era un claro a unos 3 kilómetros de mi casa. Siempre conducíamos a unos 500 pies de la línea de árboles y dejábamos los faros encendidos para ver. Con solo el sonido de la radio en silencio zumbido, nos dirigimos hacia allí. Después de aparcar, salimos todos y Foster volvió a abrir el maletero. Nos reunimos detrás del coche para verle abrir una de las 2 cajas llenas de cerveza. «Maldito Foster», dije. «Normalmente no entiendo cómo tus padres no se dan cuenta de que coges unas cuantas cervezas de la nevera, pero creo que se darán cuenta de esto». «Oh, eso no es todo, Austin», contestó, y acto seguido sacó un quinto de vodka de una bolsa de papel. «Para tu información, no lo he cogido de casa, lo compré en la licorería». «¡Hostia puta!», exclamó Ryan. «¿Conseguiste una identificación falsa o hiciste que alguien te lo comprara?» Foster no dijo nada, pero sonrió un poco. Luego sacó unos cuantos vasos de chupito de plástico de la misma bolsa y empezó a colocarlos en la parte trasera del maletero, ahora cerrado, para servirlos. Ryan se volvió hacia mí y me preguntó si los había robado. Me encogí de hombros. No soy un chivato, pero mi padre era policía en aquella época. Si Foster robó todo aquello, me sentí un poco incómodo. Por otra parte, yo tenía 16 años y salía a hurtadillas para beber alcohol, así que no nos preocupemos por cómo, dijo sirviéndose el chupito. Bebamos y cuando me relajé, dejaré de ser un gilipollas misterioso. Yo tomaré unas cervezas, pero déjame fuera de los chupitos, dijo Clark. Supongo que uno de nosotros debería estar lo bastante sobrio para conducir. Como vivo enfrente de Foster, puedo llevarte a casa el último y caminar hasta mi casa. Foster acató su petición y dejó un vaso de chupito vacío. Los primeros 20 minutos fueron en su mayoría sin incidentes, así que voy a saltar por delante. A mitad de mi segunda cerveza y con 2 chupitos de vodka, me sentía bastante bien. Foster tenía su lista de reproducción de Spotify en el coche, mientras estaba tumbado en el capó mirando hacia arriba. Me acerqué y me apoyé en el capó a su lado para preguntarle qué le pasaba. Suspiró y se inclinó hacia arriba. «Bueno, ¿recuerdas antes cuando estábamos hablando y te dije que no estaba de humor para salir?», dijo bajando el volumen de la música. Asentí con la cabeza. Todos empezaron a acercarse para escuchar, pero Ryan siguió caminando fuera de la luz hacia el bosque. «Demasiada cerveza. Te prometo que te escucho», dijo borracho. Foster se rió un poco, lo que parecía indicar que al menos se sentía un poco mejor. «Bueno, le dije a mamá que no llegaría a casa hasta medianoche porque me quedaba en tu casa, lo que obviamente era mentira. Iba al camping a pasar el rato con Jessica». «Hey ho», dijo Peter, tomando un gran trago de cerveza. «Ese es mi chico». Le tendió el puño a Foster, que solo le dirigió una mirada molesta. Nos fuimos temprano porque recibió una llamada sobre su abuela. Está en el hospital, así que obviamente llegué a casa mucho antes de lo esperado, continuó Foster. Cuando llegué, me encontré con mi madre y un tipo. Estaba dando un sorbo cuando me lo dijo, y casi escupo la cerveza encima. «¿Qué demonios?», dijo Ryan desde las sombras. «¿Cuánto tardas en mear?», gritó Clark en la dirección de donde venía su voz. «Os oigo hablar y tengo la vejiga nerviosa». «Espera, para», dije limpiándome la boca, cortando a Ryan. «Has pillado a tu madre engañando a tu padre. ¿Se lo has contado?». Foster suspiró. «No tuve que hacerlo». Dio un sorbo a su cerveza.
Lo sabe todo. Bajé del coche y me alejé un segundo para ordenar mis pensamientos. Maldita sea, murmuró Peter. Ni siquiera sé qué decir. En el silencio, la canción cambió. Empezó a sonar Don't Forget Me, de Red Hot Chili Peppers. Sería la última canción que sonaría esa noche. Se bebió el resto de la cerveza y la tiró al lado del coche. Finalmente confesaron que tenían una relación abierta desde hacía un año. Cada vez estaba más frustrado y podía ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué mis padres, Si la gente quiere hacer eso, lo que sea. Pero, ¿por qué mis padres? Apenas hablé con ellos después de irme. ¿Por qué mis padres? Todos nos quedamos helados. Tardamos un minuto en darnos cuenta de lo que había pasado. Una voz provenía del bosque, burlándose de lo que decía Foster. Era ronca, apenas por encima de un susurro, pero lo bastante alta como para que se oyera por encima de la música, que ya estaba a un volumen bastante bajo. Todos miramos al frente, hacia la línea de árboles, pero no pudimos ver realmente. Apenas hablábamos. «Mierda», dijo Clark, que era el que estaba más cerca del frente. Retrocedió, sin apartar los ojos de donde procedía la voz. ¿Alguien más vio eso? ¿Ver qué? Dije que algo se movía más allá de los faros, contestó. Esforcé la vista, pero seguía sin ver de qué hablaba. Al cabo de un momento, Foster empezó a reírse. «Voy a matarlo», dijo, bajando del coche. «Es Ryan tratando de jodernos». «No lo sé, tío», dijo Peter. Eso no sonaba realmente a él. «Confía en mí, es él. Voy a enseñarle a ese bastardo que hay un momento y un lugar para esta mierda». Foster dio un pisotón furioso y desapareció en la oscuridad. Podía oírle apartando ramas del camino. Clark se volvió hacia mí y Peter. «Ese no era Ryan», reiteró. Me giré para mirar por dónde había ido Ryan. «Hola, Ryan», dije. «¿Sigues ahí fuera?» Solo me respondió el silencio. Los tres nos quedamos mirándonos. Entonces oímos arrastrar los pies. Me acerqué a Clark y Peter. Los sonidos se hicieron más fuertes mientras mi corazón latía con fuerza, sin saber lo que estaba a punto de ver. Después de unos momentos, Ryan apareció, mirando su teléfono. «Lo siento». Me puse a leer algo en el móvil y me quedé en blanco. «¿Por qué me miráis así?» Todos estábamos muy juntos, mirándolo en silencio. Miró al capó del coche y luego de nuevo a nosotros. «¿Dónde está Foster? ¿Dónde está Foster?» Me volví hacia donde se había alejado Foster. Ryan se acercó y se puso al lado de Peter. «¿Qué está pasando?», dije. «Solo un segundo y te explicaremos un poco más». Unos arrastres vinieron del bosque y luego un sonido. Era como si alguien tuviera problemas para respirar. Comenzó en silencio, luego aumentó rápidamente. Luego, tan rápido como empezó, se cortó con un golpe fuerte, como si estuvieran golpeando a alguien. Y entonces algo golpeó el suelo del bosque. La hierba empezó a crujir y oí el chasquido de las ramas. Luego los sonidos se hicieron más débiles a medida que se alejaban. En ese momento, la canción que venía del coche de Foster's empezó a saltar. Clark se volvió hacia él. «El teléfono de Foster está conectado por Bluetooth. Si salta significa que se está alejando». Me acerqué al coche y me subí en el lado del conductor. La pequeña pantalla indicaba que seguía conectado. Saltó un par de veces más y luego se quedó en silencio. Subí el volumen al máximo para ver si podía oír algo, pero entonces la pantalla mostró que no había Bluetooth conectado. Salí del coche, dejando la puerta abierta, y volví hacia ellos. Su teléfono se desconectó. «Voy a ir a buscarlo». Y de repente algo empezó a correr por el bosque hacia nosotros. Los tres retrocedimos hasta el coche, mientras lo que sonaba como grandes pies golpeando el suelo se acercaba cada vez más. Mi ritmo cardíaco se disparó una vez más cuando un fuerte silbido salió disparado de los árboles en una ráfaga de viento que casi nos derriba. Algunas ramas se rompieron y cayeron al suelo. «¿Qué demonios?», gritó Ryan. «¿Qué demonios ha pasado?».
La música del coche volvió a sonar a todo volumen, haciéndonos gritar y taparnos los oídos. Corrí rápidamente hacia la puerta abierta y metí la mano para apagar la música, pero en cuanto lo hice, algo que venía de arriba cayó sobre el capó del coche con un fuerte estruendo. El airbag salió disparado y caí hacia atrás mientras los otros 3 empezaban a gritar. El airbag apenas me dio en un lado de la cabeza, pero fue suficiente para dejarme brevemente desorientado. Los segundos siguientes me parecieron eternos. Miré hacia abajo y me limpié los cristales rotos. Sentía las piernas demasiado débiles para mantenerme en pie, así que rodeé la puerta y apoyé la mano en el coche para sostenerme. Mis dedos tocaron algo, así que adelanté la mano y me encontré con la palma de una mano humana. Grité y caí de espaldas una vez más. Mientras estaba allí tumbado, Clark se incorporó de donde había caído. Miró al coche totalmente conmocionado y con manos temblorosas levantó una en un gesto hacia el capó. Es Foster. Recuperé el movimiento y salí disparado hacia arriba. Me volví hacia el capó del coche y me acerqué. Pude ver que sin duda había algo tirado sobre el coche, pero no había luz suficiente para ver mucho más. Metí la mano en el bolsillo sin apartar la vista y saqué el teléfono. Pulsando el botón de la linterna, me acerqué un poco más y vi algo que me paralizó. Donde yo estaba, los ojos sin pestañear de Foster miraban sin vida al cielo. Su mano, la que toqué, parecía apenas unida a su brazo. Solo un poco de carne y tendones la unían a su brazo, que parecía muy roto. El hueso que sobresalía por el codo, el brazo derecho y la mitad inferior de la pierna izquierda habían desaparecido por completo. Una protuberancia sanguinolenta y carne desgarrada recordaban lo que debería haber allí. Lo que me confundió fue su garganta. Tenía un corte profundo, pero no tan animal como el resto de sus heridas. Era preciso, quirúrgico, hecho por alguien o algo que sabía que estaba cortando una garganta. Oí arcadas detrás de mí y me giré para ver a Ryan y Peter vomitando. Clark acababa de empezar a levantarse, todavía temblando. Me di cuenta entonces de que todos tenían gotitas de sangre. Supongo que procedían de las heridas de impacto de los padres. Mientras me inclinaba hacia el coche para apagar la música, cuando Clark se levantó, caminó hacia mí. Hice un movimiento para iluminar de nuevo a Foster, pero me detuvo. No dijo. Vi su zapato. Sé que es él. No quiero ver más. Tenemos que salir de aquí. En ese momento, Clark salió corriendo, seguido por mí. Pude oír que Peter y Ryan empezaron a correr con nosotros, incluso después de lo que acababa de ver. Los siguientes minutos corriendo de vuelta a mi casa se convertirían en la cosa más aterradora que jamás había experimentado. Cuando estuvimos un poco más cerca de mi casa, me adentré en el bosque para cortar camino. «¿Qué estáis haciendo?», gritó Ryan frenando un poco. «Ahí es donde está esa cosa, tío». No me detuve ni giré. Seguí corriendo, viendo las luces exteriores de mi casa, pero todavía estaba lejos. No sabía si estaba tomando una mala decisión o no, pero ver esas luces me dio esperanza. Luego, cuando me alejé un poco, me di cuenta de que mi casa sería la más rápida de alcanzar. ¿Y si no llegaban? Me giré a la derecha y todavía podía verlos corriendo por la carretera a través de los árboles. Grité. «¡Id a mi casa! ¡Es más rápido!». La corteza de un árbol junto al que corría voló y algo golpeó mi hombro. Caí y rodé por el suelo unos segundos antes de abandonar mi idea y continuar mi carrera. Ahora podía ver la silueta de los árboles a través de la luz de la luna y de parte de la luz de mi casa. Empecé a zigzaguear entre ellos. En lugar de correr hacia adelante, oí movimiento a mi izquierda y sentí que algo se acercaba. Sin pensarlo, me lancé y rodé por el suelo. Sentí que algo pasaba volando a mi lado mientras me levantaba y seguía corriendo. Finalmente atravesé la arboleda que llevaba a mi casa. Mientras corría, oí cómo se rompían más ramas detrás de mí. Lo que me perseguía estaba cada vez más cerca.
Me lancé escaleras arriba hasta la cubierta, y en cuanto salté sobre la mesa, intenté levantar la ventana de mi habitación. No conseguí subirla lo suficiente, y me golpeé la cabeza con la parte inferior de la ventana. Estuve a punto de caerme hacia atrás, pero pude agarrarme a la parte inferior del marco. Tiré frenéticamente de la ventana, pero al entrar en mi habitación, me enganché con la cortina y la bajé de un tirón. Al caer, me levanté rápidamente y cerré la ventana de golpe. Me apoyé un momento contra la pared y respiré rápidamente, intentando recuperar el aliento. Entonces oí a papá pisando fuerte hacia mi habitación. Rápidamente salté a mi cama y me eché las mantas por encima del hombro. Cerré los ojos. Oí que la puerta se abría de golpe y luego silencio. Seguía con los ojos cerrados, esperando que papá intentara despertarme o se marchara, pero no fue así. No oí nada, pero seguía sintiendo su presencia en mi puerta. Tras unos instantes de silencio, empecé a abrir los ojos lentamente. Apenas podía ver a papá de pie en el umbral de la puerta, pero parecía que la luz de la luna que entraba por mi ventana estaba demasiado lejos para permitirle ver mi cara con claridad. Al mirar, vi que papá levantaba lentamente la mano. La movió lentamente de un lado a otro y luego se detuvo. No estoy muy seguro de cuánto tiempo duró lo siguiente. Lo único que sé es que papá se quedó mirándome en la cama durante demasiado tiempo. Finalmente cerré los ojos e intenté dormir, pero no pude hasta que oí cerrarse la puerta y sentí que estaba sola. La mañana siguiente no parecía real. Envié un mensaje a todos para ver si habían llegado a casa, y al final todos contestaron. Papá terminó yéndose después de una llamada. Sabía lo que era, pero no dije nada. En el transcurso de la semana siguiente, esto es lo que se supo. Foster fue encontrado por un cazador alrededor de las 07:00 am. Una vez que la policía estuvo en la escena, toda el área fue acordonada. El alcohol en el coche fue rastreado hasta la tienda de licores en la carretera de Foster. Aparentemente lo robó rompiendo la ventana del almacén del sótano. Actué lo mejor que pude cuando papá me lo dijo. Estaba destrozada por lo de Foster, pero no quería que papá supiera que estaba allí. Ahora que había terminado, el dolor de perder a mi más viejo amigo me golpeó como un camión. La policía, sin embargo, retocó un poco la historia para no causar conmoción en nuestro pueblo, declarándolo un ataque de oso y no publicando todas las heridas de Foster. Supongo que pagaron al cazador para que no dijera qué aspecto tenía Foster cuando lo encontraron. Cuando todos volvimos a la escuela, nuestra dinámica inmediatamente parecía apagada. Entre los cuatro teníamos un gran secreto que no podíamos contar y no sabíamos si alguien nos creería. Durante un tiempo pensé que al menos uno de nosotros sería interrogado, pero nunca lo hicieron. Además, ahora tengo un miedo atroz a los bosques. Creo que la policía investigó otros ataques realizados por lo que fuera que hubiera estado con nosotros aquella noche, porque papá tenía por norma no ir solo al bosque, pero eso no importó. Desde entonces, no he vuelto a ir ni sola ni acompañada. Nunca había sido un gran problema antes, pero cambié mi cortina rota inmediatamente al día siguiente, porque mirar al bosque me paralizaba. Ahora Clark, Ryan y Peter todavía están cerca de mí, pero desde que Foster murió, nunca hemos sido los mismos. Ni siquiera he hablado abiertamente de ello desde entonces, hasta anoche. Me senté frente a papá con un nudo en el pecho esperando a ver qué tenía que decir. Agarró la botella de cerveza que tenía delante. Al cabo de un momento se levantó, se acercó a la nevera y cogió 2 cervezas más mientras tiraba la vacía. Después de abrir las 2, volvió a sentarse y me tendió una. «Quiero hablarte de Foster», dijo. Dio un trago a su cerveza y continuó. «Para que lo sepas, sé que os escapáis de vez en cuando. Pensé que mientras fuerais al colegio y no hicierais nada peligroso, ¿qué daño podía hacer? Sabía que eras un buen chico. Pensaba que si os castigaba demasiado, os escaparíais el doble y haríais cosas más peligrosas.
Nunca te hicieron daño y siempre te fue bien en la escuela. Y pensé que sería bueno que tuvieras un poco de esa libertad para que no te volvieras loco cuando la tuvieras toda. Sí, sabía que te escapabas. También sé que estabas con Foster la noche que murió. Mi corazón dio un vuelco. Alargué la mano y di un sorbo a mi cerveza. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Quiero decir, ¿que estuve con Foster? No contestó inmediatamente. Me miró fijamente con una expresión triste en la cara durante un momento antes de beber otro trago y continuar. Oí un fuerte estruendo en tu habitación. Supuse que acababas de llegar de hacer lo que fuera. Pero entonces oí otra cosa. Sonaba como si algo corriera por el tejado, pero el sonido en sí parecía venir del lateral de la casa, no de arriba. Corrí a tu habitación y, cuando abrí la puerta de golpe, lo vi. No, dije. Esa cosa no estaba en la habitación conmigo. Es imposible. Tienes razón, dijo. No estaba en tu habitación. Estaba colgada de la casa, mirando a través de tu ventana. No supe cómo reaccionar ante esta información. Me quedé con la boca abierta mientras esperaba a que continuara. Todo lo que vi fue la silueta de lo que pensé que era un hombre, pero entonces me di cuenta de que tenía unas cosas redondeadas detrás. Me di cuenta de que eran alas y tenía unos enormes ojos amarillos brillantes. Me miró fijamente y recuerdo que no podía moverme. No sabía qué hacer, si debía despertarte o no. Ni siquiera estoy seguro de si parpadeé. Y entonces su ala se movió lentamente y se alejó de la ventana, flotando allí. Bajó los brazos y estiró un poco más las piernas. Al principio estaba confuso, pero luego me di cuenta de que me estaba imitando. Alargó la mano y bebió otro trago de su cerveza. Cuando la sentó, se secó los ojos, lo que me hizo darme cuenta de que estaba llorando un poco. No hacía ningún ruido, dijo. De algún modo, se soltó de la pared y volvió flotando sin llegar a volar y sin hacer ruido. Levanté la mano e hizo lo mismo. La moví hacia adelante y hacia atrás y hizo lo mismo. Terminé su pensamiento. Di un gran trago a mi cerveza. Estaba despierto. Susurré. Nunca supe por qué te quedaste ahí tanto tiempo. Ojalá aún no lo supiera. No he terminado, Austin. Levanté la vista hacia él. Me miraba con determinación. Parecía menos borracho ahora, como si hablar de esto lo estuviera despejando un poco. No salí de tu habitación hasta que lo vi volar. Cuando me fui más tarde esa mañana, conseguí algunas cámaras de rastreo y las puse alrededor de la propiedad. Solo las vi una vez. Eso era todo lo que necesitaba. Me incliné hacia adelante en mi silla. ¿Qué vio después de la primera noche? Me levanté temprano por la mañana para comprobar las grabaciones. La única cámara que captó algo fue la que puse en aquel árbol muerto junto al arroyo. Al principio del vídeo había una persona, un hombre desnudo, de espaldas a la cámara. Caminaba hacia adelante y luego hacia atrás hasta donde había empezado. Luego parecía que estaba haciendo la mímica de darse la mano. Y entonces su voz empezó a temblar. Y entonces sus omóplatos se abrieron. Estas alas de aspecto carnoso salieron de las rendijas, mientras su piel parecía cambiar de forma para hacerlo más inhumano. El vídeo era en blanco y negro, pero el cambio era muy notable. Cuando las alas salieron del todo, se fue volando. Nunca volví a mirar a ninguno de ellos. Sé que era policía, pero nada puede prepararte para eso. Creo que lo peor era que parecía estar practicando manierismos humanos para pasar desapercibido. Al oír eso, levantó la botella y se terminó la cerveza. Siento lo de Foster, pero me alegro de que no fueras tú. También siento si te parece raro que te haya contado todo esto. Tal vez lo sea, no lo sé. Dejando la botella vacía sobre la mesa, se levantó y se dirigió a las escaleras. Una vez arriba, se volvió hacia mí por última vez. Buenas noches, Austin. Te quiero. Aunque se fue a la cama, me quedé un rato en mi asiento, procesando lo que acababa de oír. Estaba claro que Head quería decirme esto desde hacía mucho tiempo. Aún así,
tuve la sensación de que se arrepentiría. Por la mañana pensé en la suerte que había tenido de que esa cosa no me hubiera encontrado. ¿O no? Subí a mi habitación y por primera vez desde aquella noche descorrí la cortina. Se veía la línea de árboles, apenas iluminada por la luna llena. Contemplando la noche, me pregunté si algo me estaría devolviendo la mirada. Sea lo que sea, quiere parecerse y actuar como nosotros. Eso es evidente. Podría estar en mi ciudad natal, con un aspecto tan humano como el que vemos en el espejo. O sigue ahí fuera, acechando tras los árboles, oculto por el bosque, esperando, observando y practicando.